Así es, sobre este caso que no deja de arrojar información una tras otra, va a ser muy importante, como te decía hace unos minutos, el rol que cumplamos los medios de comunicación para saber dónde hay que enfocarse efectivamente en un ruido comunicacional, parte de la estrategia de la defensa también, y con la prensa encima, tratando de averiguar quiénes más pueden o no estar vinculados a esta red de Hermosilla. Recordemos que la propia defensa de Juan Pablo Hermosilla ha pedido la transcripción de todos los mensajes de WhatsApp y de audio que se emitieron desde el teléfono o hacia el teléfono de Luis Hermosilla. Son 700.000 páginas que esta semana se entregarían a la defensa y ahí podrían aparecer muchos nombres, algunos de ellos quizás ameriten investigación, otros sean parte de una comunicación normal, formal o profesional, y ahí hay que tener ojo. Y quien está poniendo mucho ojo sobre la causa es el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, que tengo aquí a mi costado, que además es querellante en la causa y fue presidente de la comisión investigadora en el Congreso. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica, que ha estado muy atenta a lo que está pasando con este caso. Para usted, ¿qué es lo más relevante y qué se le puede transmitir a Latinoamérica respecto de lo que pasa con el caso Hermosilla? El caso Hermosilla debe ser el caso de corrupción más grande de nuestra historia. Fundamentalmente porque no es solo un caso respecto de transacciones de dinero como pudiesen existir, sino hablamos de un caso que tiene la capacidad de involucrar a los diversos poderes del Estado. Acá hemos ido conociendo situaciones de esta red de corrupción en el Poder Judicial, con ministros de la más alta magistratura involucrados en casos de soborno, en donde nosotros hemos visto situaciones en donde el marido, por ejemplo, de una ministra de la Corte Suprema le ofrece un pago de un soborno a un fiscal para poder actuar y poner un fiscal nacional. Hemos visto al ex director de la Policía de Investigaciones involucrado en la filtración de información respecto de causas secretas al señor Hermosilla, causas que involucraban a altos personeros en nuestro país, a poderosos alcaldes, incluso al expresidente Sebastián Piñera. Nosotros vemos hoy día una arista muy fuerte en el poder político, en donde el exministro del Interior, señor Chadwick, habría sido financiado su defensa en la acusación constitucional con dineros provenientes del lavado de activos. Indudablemente hablamos de una red poderosa que está enquistada en nuestras instituciones y que hoy día estamos con mucha fuerza intentando que en este caso pueda existir justicia. Diputado, usted ha hablado de la posibilidad de levantar una acusación constitucional para los ministros de la Corte Suprema que pueden estar mencionados o involucrados. ¿A qué se refiere específicamente? Mire, en primer término hemos tenido el caso del ministro Matus. El ministro Matus fue abogado del señor Chadwick, muy cercano al señor Hermosilla. Posteriormente a eso, además, recibió financiamiento el señor Hermosilla, fue alguien que hizo las gestiones para contactar a un abogado internacional que después fue financiado justamente por los dineros de Factop, la empresa que hoy día está siendo investigada por lavado de activos. Después el señor Matus dijo 3 veces, primero dijo que no habían chat con el señor Hermosilla, después dijo que sí habían chat con el señor Hermosilla, pero no eran respecto de gestiones para su nombramiento. Y finalmente nos hemos enterado que habían chat con el señor Hermosilla y habían gestiones en esos chats para poder llegar a la Suprema. Es muy complejo cuando un ministro de la Corte Suprema miente. Son las personas que tienen a su cargo la justicia, son el órgano principal de todo el Poder Judicial. A la vez también nosotros vimos el caso de la ministra Vivanco. La ministra Vivanco, su esposo, le ofreció el pago de un doctorado y una posición en la Fiscalía al fiscal Palma para que él pudiese apoyar a su candidato a fiscal nacional. Imagínense una operación de ese tipo en donde está el marido de la ministra Vivanco, donde habían reuniones previas, en donde participaba la ministra Vivanco. Indudablemente son situaciones extremadamente graves. Hay un magistrado, el señor Ulloa, de la Corte de Apelaciones, que dice abiertamente que él llegó, gracias al señor Hermosilla, llegó al Poder Judicial a ese cargo. Y él además ha declarado que todas las mañanas le envía
poemas en agradecimiento al señor Hermosilla. Imagínese un juez de la República que le envía todas las mañanas en agradecimiento a alguien por una gestión que no corresponde, porque el señor Hermosilla no es el llamado a designar jueces. Entonces, estas son aristas que recién se están conociendo. Nosotros estamos esperando poder acumular más antecedentes para poder avanzar en una acusación constitucional en contra de todos los jueces que se han visto involucrados en el caso Hermosilla. Ahora, la acusación constitucional sabemos que depende mucho del apoyo político, más que, y muchas veces, aunque debiera ser un tema técnico, ¿no es cierto?, del apoyo político que haya detrás para avanzar en la acusación constitucional que saque a alguna persona de su cargo. Y usted mismo ha señalado que dentro del Congreso ha recibido ciertos consejos, no lo podría llamar presiones, me decía usted fuera de micrófono, para dejar de perseguir o de estar atento a este caso. ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? ¿Cuál es la disposición que hay al interior del Congreso para poder avanzar en estas investigaciones? Mire, yo lo que diría es que en general en la élite política, empresarial, del Poder Judicial, hay mucha gente que no está durmiendo tranquila por el caso Hermosilla. Nosotros sabemos que el señor Hermosilla tiene tentáculos poderosos y secretos que la verdad es que solo vamos a ir conociendo a medida que avance el juicio. De avanzar en una acusación constitucional, nosotros esperamos que se pueda aprobar esta y que aquellos que tienen algún vínculo con el señor Hermosilla se inhabiliten. ¿Y cómo usted distinguiría quiénes han cometido delito, quiénes han...? Porque usted mencionaba, por ejemplo, a la ministra Vivanco, al esposo de la ministra Vivanco. Una cosa es lo que haga el esposo y otra cosa es lo que haga la ministra jueza de la Corte Suprema. En el caso de Jean-Pierre Matus se ha negado 3 veces... chat que posteriormente han sido confirmados que existieron, es distinto, ahí la relación es del mismo. Por ejemplo, apareció el fin de semana pasado, o sea, la semana pasada, que la fiscal que lleva el caso, actualmente Lorena Parra, le habría enviado un currículum profesional en algún tiempo anterior al propio Luis Hermosilla. ¿Cómo usted distinguiría, por ejemplo, en estos casos particulares que le he nombrado, o en general, a partir de que luego sabremos más nombres, quiénes ameritan ser acusados constitucionalmente, quiénes debieran quizás, por la información que ya tenemos, estar siendo investigados más formalmente por la justicia, y quienes, bueno, nada, eran parte de una red, pero no necesariamente significa que efectivamente hayan cometido algún tipo de acto corrupto? No, indudablemente en las más de 700.000 páginas del señor Hermosilla, de los chats del señor Hermosilla, acá puede haber de todo. Puede haber gente que esté involucrada en delitos y también puede haber situaciones de la vida privada del señor Hermosilla. Indudablemente nosotros lo que nos interesa son los eventuales delitos que se puede haber cometido el señor Hermosilla. En el caso, por ejemplo, que bien dice usted respecto de la ministra Vivanco, hay antecedentes respecto de que ella ha participado en reuniones previas también a la operación para poder poner un fiscal nacional. Indudablemente con posterioridad, claro, se ve y se toma conocimiento respecto de la eventual ofrecimiento de un soborno por parte de su marido, al fiscal Palma, y claro, ella no está en esa prueba concreta, pero creo que tendrá que ser materia de una investigación, indudablemente, para saber si ella estaba al tanto de la grave situación que involucraba a su marido. Perdón, y en el caso de la fiscal Parra, la información que se ha sabido de la entrega del currículum, hay opiniones divididas en la esfera pública. ¿Cuál es su opinión? Mire, lo primero a decir es que la fiscal Parra, lo que nosotros observamos en el juicio es que tuvo una posición dura con el señor Hermosilla. La preocupación de fondo sería si ella hubiésemos nosotros notado algún tipo de favorecer al señor Hermosilla, pudiese haberse puesto en duda. Esto además es muy posible que esta filtración venga de parte del propio señor Hermosilla para inhabilitar a la fiscal Parra. Es complejo indudablemente esta situación respecto de los contactos previos que puede haber tenido con el señor Hermosilla, pero nosotros confiamos que el actual de la Fiscalía será en la línea de la transparencia y la búsqueda de la justicia en este caso. En el caso de él, por ejemplo, el exministro Chadwick que está mencionado, ¿usted considera que todavía no hay razones para abrir investigaciones? Porque conocemos lo de exfiscal Manuel Guerra, se abrió una investigación paralela por parte de la justicia, es un hombre que apareció mucho después y del que todavía tenemos información quizás menor que la cantidad de información que ha arrojado
la investigación respecto a los vínculos que habían con Andrés Chadwick, el traspaso de dineros entre ambos incluso. ¿Qué opina usted ahí en ese sentido? ¿Considera que amerita ya que se abriera una investigación por parte de la justicia o cree que todavía no hay antecedentes suficientes para aquello? Todos los caminos llevan al ministro Chadwick. El ex ministro Chadwick compartía oficina con el señor Hermosilla, compartía secretarias con el señor Hermosilla, compartía contador con el señor Hermosilla. El señor Chadwick estaba en los grupos de WhatsApp con el señor Hermosilla, era amigo del señor Jalaf del Grupo Patio, conocía a todos estos actores que hoy día están presos, participaba de conversaciones con ellos. El señor Chadwick fue financiada su defensa en la acusación constitucional con dineros provenientes de Factop, empresa que hoy día sus dueños están presos. El señor Chadwick, posteriormente a su salida como ministro, recibió pagos por más de 200 millones de pesos por parte del señor Hermosilla, donde paralelamente el señor Hermosilla tenía millonarios contratos con el gobierno. El señor Chadwick además fue la persona que recibía toda la información que le filtraba al señor Hermosilla. El exdirector de la Policía de Investigaciones, el señor Chadwick, era el receptor de esa información de causas, como bien dijimos, reservadas, secretas, que involucraban a importantes personeros, dentro de ellos incluido el expresidente Sebastián Piñera. Perdón, ¿esto significa que usted considera que la justicia debiera haber abierto una investigación ya en contra del ministro Chadwick? Nosotros creemos que indudablemente el señor Chadwick claramente estaba en el corazón de la red del señor Hermosilla. Muchas gracias, diputado Manucheri del Partido Socialista, abogado, diputado querellante en el caso Hermosilla, además presidió la comisión investigadora en el Congreso. Veremos efectivamente cómo sigue avanzando este caso. Le agradecemos mucho sus palabras. Gracias a ustedes, y yo creo que la única manera efectiva de poder devolverle la credibilidad a nuestras instituciones, a nuestra democracia, es que estos casos terminen en cárcel para los responsables. Muchas gracias. Adelante, Magá.